Vamos a empezar con el gráfico de superficies, ¿sí? La verdad es que para esta materia en particular, lo que nos importa del gráfico es más eso, solo la parte gráfica, ¿sí? Vamos a olvidar un poco la parte analítica. Entonces nos fijamos únicamente en la parte geométrica, ¿sí? Ok, gracias. Entonces eso, no hay tanta parte analítica, sino solo nos remitimos al gráfico. Sí, lo importante es que una vez ustedes identifiquen el gráfico, intenten hacer un bosquejo, es más lo que se les pide, y con eso quedaría terminado. La parte analítica viene posterior a esta materia, ¿sí? Viene después cuando alguien haga análisis 2 o los que hacen análisis 3. Sí, hay una parte más analítica. Por el momento, solo la parte geométrica. Bueno, vamos a empezar con las fáciles. Vamos a empezar con los cilindros, ¿sí? Entonces, esto es superficies cilíndricas. Bien, solo para ponernos de acuerdo, todo lo que vamos a hacer a continuación, o sea, todas estas ecuaciones, van a estar en R3, ¿sí? Todos los gráficos van a estar en R3. Eso por si hay alguna ecuación que tenga un aspecto más de análisis 1, piensen que igual estamos en R3, ¿sí? Entonces, las superficies cilíndricas son superficies en 2 de 3 variables, ¿sí? Son superficies cuya ecuación está en 2 de 3 variables. Bien, son las más fáciles de identificar. Veo la ecuación, veo que le falta una letra, una variable, y sería una superficie cilíndrica. La palabra cilíndrica tal vez les haga un poco de ruido, porque uno escucha cilíndrica y se imagina el cilindro clásico, ¿no? Se imagina como una especie de cosa así. Pero no, esta palabra es mucho más genérica, va mucho más allá de eso, ¿sí? Bien, hagamos un ejemplo. A ver. Va, el mismo que tengo ahí para ahorrar. Tengo z igual 1 menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Todos ven que le hace falta una variable? ¿Qué letra le hace falta? La i, ¿no? Porque estamos en 3 variables, le hace falta la i. Le falta la i. Y esto lo convierte en una superficie cilíndrica, el hecho que le haga falta esa i. Ahora la cuestión es cómo lo grafico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, está bastante fácil. Bien, si estuviesen, por ejemplo, en análisis 1, en R2, ¿qué curva representaría esta ecuación? Si estuviesen en análisis 1, por ejemplo, ¿esto qué representaría? Una cuadrática, cuyo gráfico es una parábola. ¿Sí? Esto representaría en R2 una parábola. Esto, si estuviésemos en R2, representa una parábola. Una parábola. ¿Sí? En particular, ¿me podrían decir algo que tiene esta parábola? Una particularidad de esta parábola. Concavidad negativa. Tiene concavidad negativa, ¿no? Es decir, si yo quisiera hacer el gráfico iba a ir así hacia abajo. ¿Y el vértice? ¿Dónde está ubicado? En 1 de i, ¿sí? O sea, en el 0, 1. Ustedes habían hecho gráficos básicos de esto por desplazamiento. Entonces yo tenía la parábola básica, que era i igual a x cuadrado, pero como esto tiene un menos, esa parábola va a ir hacia abajo, ¿no? Y después, como tiene un 1 que está ahí, va a hacer que la parábola suba. Es decir, si yo quisiera hacer un gráfico muy básico de esto en R2, aquí sería x. En este caso aquí la variable dependiente no sería i, como es usual, sino sería z, ¿no? Porque tengo la ecuación z igual 1 menos x cuadrado. Aquí va a haber un 1 y esto va a ser algo así hacia abajo, ¿no? Algo así sería el gráfico muy básico de esto. ¿Sí, no? Bien. Bueno. Pasa que esto nos importa, pero analizarlo en R3. Porque la idea es que nosotros estamos haciendo gráficos de superficies en R3. Lo que vamos a intentar hacer es
esto mismo, esta misma curva que acabamos de hacer acá, plasmarla en un eje de 3 dimensiones. ¿Sí? Esta misma curva, intentémosla graficar, pero en 3 dimensiones. Entonces, a ver. Tengo acá X, tengo Y, y tengo Z. ¿No? Nuestro gráfico está en el plano ZX. Es decir, está en el plano que está allá. Si nosotros viviéramos en el primer octante, lo que quiero hacer es dibujar como en esa pared. ¿Sí? En esa pared quiero dibujar esta curva. A ver, entonces aquí en Z hay un 1. Esta curva hace algo así hacia abajo. Aquí ya la empiezo a perder de vista porque va como hacia la parte que está bajo nosotros, bajo el piso. Entonces la hago punteada. Lo mismo para la parte de allá. La parte de allá la voy a hacer punteada porque es algo que estaría detrás de esa pared y no la veo. Entonces hago así, algo más o menos la curva. ¿Se entiende? ¿Se entiende que esta curva que está acá es esta misma pero llevada de R3? ¿Sí? A ver, esto queda mucho mejor. Ahora puedo hacer esto. A ver, esto sería algo como esto. ¿Sí? Bueno, aquí en el graficador es mucho más fácil. Pero yo lo que estoy intentando hacer es esta curva, algo así similar. Sí, se ve que es esta. Solo que aquí, bueno, la puedo girar. Y si la veo de frente, estoy viendo esta. Pero como estoy en R3, si le doy un poco de profundidad, voy a ver algo así. ¿Lo ven? ¿Todos? ¿Sí? Bueno. Bien, pasa que ¿por qué tuve que hacerla en la pared? O sea, yo la hice como pensando I0, ¿sí? Pensándola ahí en la pared. Pero la verdad es que no hay ninguna restricción para I. Por ningún lado me dice que I tiene que valer 0, entonces yo no tendría por qué haberla hecho en esa pared. Yo lo hubiese podido hacer un poco más adelante, por ejemplo, esa misma curva. Yo esa misma curva la hubiese podido hacer así, por ejemplo. Sí, un poco más adelante. De la misma manera la hubiese podido hacer un poco más hacia atrás. Yo lo hubiese podido hacer para cualquier valor de I. Entonces es como si yo hubiese podido hacerla esta, que está un poco más adelante. O si hubiese podido hacerla un poco más hacia atrás. Sí, en general lo hubiese podido hacer para cualquier valor de I. Un poco más adelante, un poco más hacia atrás. ¿Sí? Hubiese podido hacer infinitas. ¿Qué creen ustedes que se va a generar entonces? Se va a generar toda una superficie, ¿no? Porque yo podría hacer esa curva a lo largo de todo el eje Y. Se va a generar algo con esta pinta. A esta superficie se le llamaría un cilindro parabólico. ¿Sí? Cilindro lo adopta porque es una superficie cilíndrica. Y bueno, parabólico por la particularidad que se genera a lo largo de muchas parábolas. ¿Bien? Entonces, esto, ¿cómo lo van a representar? Cuando lo tengan que presentar en dibujo, lo que uno hace es esto. Uno hace primero el gráfico en R2, de lo que se representa en R2. Luego esa curva la intenta llevar a R3. Y luego lo que uno hace es algo muy similar que ustedes seguramente hicieron con los planos. Lo hacen crecer con una recta generatriz a lo largo del eje que le hace falta. Entonces yo lo que voy a hacer es esta superficie, como le falta la I, la voy a hacer crecer a lo largo de I. Entonces voy a hacer una recta hacia allá, voy a hacer algo así, voy a hacer algo así. Y esto me da una noción de lo que se crea, ¿no? Se crearía ese cilindro. Y bueno, algo así sería el gráfico. Sí, es importante entonces saber dónde corta el eje X. ¿Dónde corta al eje X? Ah, bueno, si quieres. Para saber la generatriz de la base. Claro, bueno, esto aquí sería un... Él quiere saber dónde corta el eje X, es decir, quiere saber cuáles son los valores de X donde Z vale 0. Si Z vale 0, esto me quedaría un 1 acá y acá, un menos 1, ¿no?
Es decir, que esto de acá que yo veo es un 1, y allá atrás donde cortaría la otra parte del eje, la parte negativa, sería un menos 1. Mira, si lo quieres hacer, buenísimo, ¿sí? Pero de nuevo creo que la parte que nos interesa a nosotros es más una construcción geométrica de ver qué superficie es. Igual, lo que sí es cierto es que para algunos ejercicios les piden las intersecciones con los ejes, ¿sí? Eso lo podríamos calcular. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la intersección con el eje X. Si yo quiero hacer la intersección con el eje X, lo que quiero ver es qué ocurre cuando Z valga 0 y cuando Y valga 0, ¿no? Lo que quiero ver es qué pasa cuando Z valga 0 y cuando Y valga 0. Entonces, que Y valga 0 en esta ecuación no tiene sentido porque la verdad es que Y no está jugando por ningún lado, ¿no? Y si reemplazo Z por 0, si en esta ecuación reemplazo Z por 0, me quedaría 0 igual 1 menos X cuadrado. Este menos X cuadrado que está restando lo paso de este lado a sumar. X cuadrado es igual a 1. Entonces tengo que pensar en dos números que al elevarse al cuadrado me den 1. Es decir, 1 y menos 1. X es igual a 1. X igual a menos 1. Quiere decir que la intersección con el eje X de esa superficie se dan dos puntos, ¿no? Tengo una intersección con el eje X, a ver, que sería el punto 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Y hay otra intersección con el eje X, que sería en el menos 1, 0, 0. ¿Sí? Bien, como hablamos de intersecciones, hablamos de puntos. Así que no olviden que las intersecciones las tienen que dar como puntos. En este caso, como estamos en R3, un punto con 3 coordenadas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, hagamos otro ejemplo y continuamos con cuádricas. Bien, me piden graficar esta superficie. ¿Es una superficie cilíndrica? ¿Por qué? Porque le falta la Z, ¿no? Falta Z. Listo, le hace falta una variable, entonces es una superficie cilíndrica. Estrategia, la misma de antes. Primero la pensamos en R2, ¿sí? La pensamos plana. Luego esa curva que se genere la intentamos llevar a R3. Ahora, como le hace falta la Z, lo que hacemos es hacer crecer esa curva a lo largo del eje Z. Las estrategias son básicas. La verdad es que graficar superficies cilíndricas, la dificultad está más en cuestiones de análisis 1, porque todos los gráficos me quedarían en dos variables. ¿Sí? Sería un gráfico en R2. Bien. Tengo que dibujar esa curva en R2. Tengo X y tengo Y. En R2, esa ecuación, ¿qué curva representa? Círculo es un área, ¿no? Círculo es lo que está dentro de ¿qué cosa? La circunferencia. No, esto, tengo una suma de cuadrados de igual coeficiente, representa una circunferencia. Esto de acá representa una circunferencia. Muy bien, centro de la circunferencia. 0, 0, el origen. Centro en 0, 0. Radio. 1. La raíz de este número representaría radio. ¿Sí? 1. Radio 1. Listo, con eso tengo para dibujarlo, ¿no? Marco el centro, el radio, como sé que es una circunferencia, trazo la curva. Centro acá. Radio 1. Algo así. Hasta aquí llegaría al 1, menos 1, menos 1. Bien.
Ahora lo que voy a intentar hacer es esto, llevarlo a R3. Aquí hay un problema de perspectiva, ¿no? Porque esta curva está en el plano XY. A ver, si yo tengo los ejes tridimensionales X y Z, lo que tengo que hacer es esta circunferencia, representarla acá en el plano XY, es decir, en el piso. Y aquí viene la cuestión de perspectiva que digo, porque eso al girarlo un poco ya va a dejar de verse circular, ¿no? Se va a ver como medio elíptico, se va a ver como medio raro. Bueno, intentemos hacerlo. Voy a borrar esto, que me quedó horrible. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. No, sería algo más o menos como esto. Así sería en R2, ¿no? Sería esta. Pero como yo la tengo que hacer con un poco de perspectiva, estamos intentando hacerla así, ¿no? Bien, listo. La verdad es que para hacer un bosquejo ya lo tendríamos casi completo. Como le hace falta la Z a esta curva, lo que voy a hacer es alargarla a lo largo del eje Z. Entonces aquí hay una recta generatriz que va hacia arriba, esto o algo así, va paralela al eje Z, siempre me genera también va hacia abajo sin la parte negativa. Y esta vez lo que me genera sí es el cilindro clásico que todos teníamos en mente, ¿no? Este sería el cilindro circular, el clásico. Es como si esta curva la intentara dibujar un poco más arriba, o un poco más abajo. Intento dibujar esa circunferencia varias veces, ¿no? Lo que me generaría esta superficie. Bien. ¿Alguna duda respecto a estas superficies? Estas son las fáciles, ¿no? Grafico la curva en R2, después intento llevarla a R3 y la hago crecer a lo largo del eje de la letra que le hace falta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, igual para graficar planos hicieron algo muy similar, ¿no? Habían unos planos a los que le faltaba una variable y hacían esto. Bien, vamos con otras. Ahora sí, la que hice cuádrica. ¿Me avisan? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, vamos con cuádricas. Bien, las cuádricas son representación geométrica de ecuaciones en segundo grado. Aunque hay algunas de estas ecuaciones en segundo grado que la verdad es que no son tan interesantes geométricamente, entonces se descartan y no se toman como en el estudio de las cuádricas, ¿sí? Pero bueno, algebraicamente representarían eso, ¿sí? Ecuaciones en segundo grado. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la primera. Vamos a hacer esta de acá. ¿Sí?
Claramente no es una superficie cilíndrica porque tiene todas las variables, tiene z, x e y. Entonces la estrategia que utilizamos antes no sirve. La estrategia que vamos a utilizar para graficar las cuádricas va a ser utilizar algo que se conoce como trazas, ¿sí? Para graficar estas superficies vamos a utilizar las trazas. Vamos a utilizar las trazas para graficar esta superficie. Las trazas son las curvas intersecciones de este gráfico con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Sí? Es mucho más difícil entenderlo analíticamente que realmente la dificultad geométrica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos, por ejemplo, a esta superficie, intersecarla con el plano z igual, no, x igual 0. Empecemos. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si pensamos a la superficie en x igual a 0? Entonces, esta ecuación que estaba z igual x cuadrado más y cuadrado, como lo estoy pensando cuando x valga 0, me quedaría z igual y cuadrado. Me quedaría esto. Entonces me quedaría una cuadrática, cuyo gráfico es una parábola, ¿sí? Entonces esto representaría una parábola. Representa una parábola. Si yo la quisiera graficar, la variable independiente sería la y la variable dependiente sería la z, ¿no? Y el gráfico es una parábola común, no está desplazada, nada, sería algo así. Sería algo así, ¿no? ¿Sí? Ahora hagamos algo similar a lo que habíamos hecho antes. Intentemos llevar esto a R3. Esto de acá lo intentamos plasmar en R3. Pasa que aquí, a diferencia de antes en los cilíndricas, sí está determinada netamente para cuando x valga 0. Sí está pensada justo para el plano x igual 0. Está pensado en dibujar esta curva en este plano. Entonces, a ver. Tengo x, tengo y, tengo z. Y lo que quiero hacer es dibujar esta parábola en el plano ZI, ¿no? En el plano x igual a 0 o el plano ZI. Es decir, lo que quiero hacer es intentar dibujar esa parábola en esta pared, en la del fondo. Entonces es una parábola que es algo así. Esta parte, la verdad es que no la veo, entonces la voy a hacer punteada. ¿Sí? A ver. Acá se va a ver un poco mejor. Sería esta de acá. Si yo la veo plana sería esta, que fue la primera que hicimos allá. Pero bueno, si le doy un poco de profundidad sería esto de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, la traza, llamémosla traza x igual a 0, es la curva que se genera con la intersección de x igual a 0 y la superficie z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? La traza es esta curva.
La curva que se genera a la intersección de estas dos superficies. ¿Sí? El plano y esto. ¿Alguna pregunta? Pero bueno, ¿por qué pensar la traza x igual a 0? Yo hubiese podido pensar la traza x igual a 1. ¿Sí? O pensando aquí x igual a 2. O podría haberle dado muchos valores a x. Pasa que, ¿qué ocurre si yo le hubiese dado x igual a 1? Si yo hubiese pensado otra traza. Si yo hubiese pensado la traza... A ver, estas dos me generaron z igual y cuadrado, ¿no? Me generaron esta. ¿Qué pasa si yo hubiese pensado la traza, por ejemplo, x igual a 1? Si x vale 1 y z es x cuadrado más y cuadrado, ¿esto qué me generaría? Z es igual a 1 más y cuadrado. Z es igual a 1 más y cuadrado. Esta es un poco más complicado que esta, ¿no? Porque es esta, pero desplazada una unidad hacia arriba. Pero ni siquiera el gráfico en R2 es lo complicado, sino lo complicado vendría a ser el gráfico en R3. Porque yo tendría que dibujar esta parábola, pero esta vez en el plano x igual a 1, es decir, una unidad más adelante. Yo tendría que poder dibujar esta curva, pero en este plano, en un plano que pasa acá por el 1, ¿no? Entonces yo tendría que hacer la curva. Va a ser muy complicado para mí cuando lo esté presentando en el gráfico. Entonces, de todas las trazas, yo lo que voy a utilizar son las convenientes. Voy a utilizar las que sean fáciles, es decir, en las que pueda eliminar las variables. ¿Sí? En el graficador es muy sencillo porque yo puedo utilizar, por ejemplo, esto, o en el graficador lo hace. Hostia, a ver. ¿Sí? Sería esta segunda curva que dibujé. Es una curva que está más arriba porque se desplazó hacia arriba con este 1, pero está pensada en el plano x igual a 1. Está pensada en este plano. ¿Sí? En un plano más adelante. Es mucho más complicado hacer esta que haber hecho la x igual a 0. ¿La podría haber hecho? Sí, claro, la puedo hacer, pero es mucho más difícil. Lo mismo hubiese podido pensar si hago en x igual a menos 1. Entonces esta vez va a ser hacia atrás la traza. Sí, va a ser esta que está acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero ¿qué voy a hacer yo? De todas las trazas que puedo calcular, voy a utilizar la más fácil, la que sea conveniente. ¿Sí? Yo en particular utilicé x igual a 0. Utilizo en la que pueda eliminar una variable. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, igual hasta ahí no me dice mucho. Esto no me dice mucho. Todavía no he terminado de hacer el gráfico de la cuádrica. Entonces lo que podemos hacer es pensar en otra traza. ¿Qué pasa si esta vez no elimino la x, sino elimino otra variable? Por ejemplo, la y. ¿Sí? ¿Puedo borrar esta parte de acá? Bien, entonces esta vez lo que voy a pensar es en otra traza. Ya vi qué ocurre si elimino la x. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si elimino la y? Para eliminar la y, hago la traza y igual 0. ¿Sí? De esa manera elimino la y. Entonces, si y es igual a 0 y z es x cuadrado más y cuadrado, estas dos ecuaciones, ¿qué me generan? ¿Cómo? Otra parábola. La ecuación, sí. Z igual a x cuadrado. Z igual x cuadrado. Entonces esto me genera otra parábola. Bien, él acaba de decir que me genera otra parábola. ¿Sí? Es decir, hasta el momento tenemos generadas dos parábolas. El sufijo oide se utiliza cuando... Oide significa con forma de. Entonces sabemos que nuestro gráfico va a tener forma de parábola, ¿no? Porque una traza nos generó una parábola y esta segunda traza nos generó otra parábola. Entonces ya sabemos que nuestra gráfica seguro es un paraboloide. ¿Sí? Como hay dos trazas que nos generaron, dos trazas diferentes, me refiero esta y la otra, ¿no? Nos generaron dos parábolas, nuestro gráfico va a tener forma de parábola. Entonces va a ser un paraboloide, ya lo podemos identificar. Al menos sabemos que nuestro gráfico es un paraboloide.
Vamos a ver qué tipo de paraboloide es, pero bueno, seguro es un paraboloide. Bueno, hacemos lo mismo. Grafico esto en R2. Esto sería X, que es mi variable independiente esta vez. Mi variable dependiente Z. Y es la misma parábola. Es una parábola que hace así. Y es algo así. Ponele, más o menos. A ver, hagámoslo. Sí. Y al igual que antes, esta curva que grafiqué acá en R2, la voy a intentar graficar en R3. En el plano ZX, ¿sí? En el plano Y igual a 0. El plano ZX, es decir, voy a intentar dibujar esa parábola en esa pared de allá. ¿Sí? Bien, esto lo voy a borrar. Dibujo la otra. Lo que estoy intentando dibujar es esta otra. La marqué, ¿no? Es esta otra, ya se están superponiendo todas las trazas. ¿Sí? A ver, voy a borrar estas. Igual no se va a ver mucho la diferencia porque es la misma de antes, pero en otro plano. ¿Sí? Es en el plano que está allá en la pared. Yo lo que tengo hecho hasta el momento son estas dos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que toda la superficie está tomando forma de parábola? Por eso adopta el nombre de paraboloide. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Al igual que hice esta traza, yo hubiese podido pensar la traza cuando I valiese 1, pero esto me iba a generar una parábola, la parábola z igual a x cuadrado más 1, pero cuando la quiera dibujar acá la tengo que hacer en el plano y igual a 1. Entonces iba a ser un plano más adelante y iba a ser mucho más complicado graficar esa. Lo hubiese podido hacer, sí, pero no sería muy cómodo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, nos hace falta una, ¿no? Pensar qué pasa si eliminamos a la z. ¿Esto lo puedo borrar? Bien. Entonces, si quisiese eliminar a la z, ¿qué valor le doy a z? 0. Bien, si z vale 0 y z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Estas dos cosas que me generan. 0 igual a x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. 0 igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta es la traza. Z igual 0. Y ahora lo que intento hacer es graficar esta curva en R2. Después esto lo llevo a R3. Bien, esta curva en R2, ¿qué representa? Un círculo de radio 0. Un círculo de radio 0. Es decir, bueno, una circunferencia de radio 0. Es decir, un punto, ¿no? Esto es una circunferencia de radio 0 centrada en el origen. Es decir, es el punto del origen, es el 0, 0. Esto es X, esto es Y, y me genera este punto. Una circunferencia centrada en el origen, radio 0. Es decir, me genera justo este punto, intersección X, Y, Z, 0. ¿Me brinda información esta traza? No. ¿Me ayudó en algo a hacer el gráfico esta traza? No, porque ya era. Porque ya tenía un punto, ya tenía ese punto en el gráfico. No, así que esta traza no es útil. ¿La puedo pensar? Sí, claro, la puedo pensar. ¿Y si reemplazo por un número mejor? No, porque hacer z igual a 0, que era como nos funcionaba antes, en este caso no me sirve, no me brinda información útil para mi gráfico. Entonces esta traza, por más de que la puedo construir, la verdad es que no me sirve. Pensemos en un número. ¿Qué pasa si z, por ejemplo, valiese 1? ¿Sí? No pensar en esta traza, sino pensar en la traza en la que z valiese 1. Si z es 1,
estas dos ecuaciones me generarían que 1 es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, ¿qué representa esta curva? Una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Es decir, esta de acá. Ahora, atención con este detalle, porque esta curva es la traza z igual a 1. Es decir, esta curva, cuando yo la quiera graficar acá, la tengo que hacer a altura 1, ¿no? Cuando z valga 1. No la puedo dibujar en el piso como hacíamos antes con las cilíndricas, sino tengo que pensar esta curva a altura 1. ¿Sí? Cuando z valga 1. Entonces acá arriba, a altura 1, voy a intentar dibujar esta circunferencia. A ver, no. Esta de acá. Esta circunferencia sería la que me completa esta. Ahora, si nuestra superficie ya era un paraboloide, lo que sabemos es cómo conectar todas esas parábolas. Las conectamos con circunferencias, porque si yo a z le doy diferentes valores positivos, esto me generaría circunferencias de radio raíz del valor que yo le haya dado a z. ¿Sí? Me generaría siempre circunferencias. Entonces este paraboloide es un paraboloide circular. A ver si yo, por ejemplo, pensase... Tengo miedo de presionar ese botón. Bien. En una circunferencia un poco más arriba, me generaría esto, ¿no? Y si uno todas las trazas, me terminaría generando este paraboloide. Un paraboloide circular. ¿Sí? Bien, entonces esto lo termino acá. Y algo así me queda. Bien, varias cuestiones. Una vez ustedes identifiquen la superficie, a veces hacer muchas curvas de más es contraproducente, porque arruinan el gráfico. Entonces lo ideal es que una vez sepan de qué superficie se está hablando, hagan la menor cantidad de curvas posibles para poderla graficar. ¿Sí? Ven que hay algunas líneas que yo hice punteadas, pues esto es por comodidad, para que después no interfieran en ver qué tipo de gráfico es. ¿Sí? Bueno, si me pidiesen, por ejemplo, para esta cuádrica, encontrar las intersecciones con los ejes, entonces si quiero hacer la intersección con el eje X, lo que tengo que pensar es a Z0 y ahí 0. Entonces mi ecuación es z igual x cuadrado más y cuadrado. Como z e y valen 0, esto me quedaría 0 igual a x cuadrado. Quiere decir que x vale 0. Las intersecciones son puntos. Entonces el punto sería x0 y había pensado zi igual a 0. Así que la intersección con el eje x sería el punto 0, 0, 0, sería el origen. La intersección con el eje y sería el punto. Z igual a 0 y x igual a 0. Tendría que pensar a z0 y a x0. Es decir, la intersección con el eje y me quedaría z0, x0, y si reemplazo en esta ecuación, me quedaría igual a esta, me quedaría que y vale 0. Y la intersección con el eje z también es el punto 0, 0, 0. ¿Algo más, Vicky, que esté olvidando? No, para esto creo que no. No. ¿No querés mostrarle los cortes con los planos? Para mostrar los planos, no.
No, este no tendríamos. No, después, con otra. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Esta es la estrategia que van a utilizar para graficar las cuádricas. Entonces va a ser como una recapitulación. Lo que van a hacer es pensar en las trazas, ¿sí? ¿Qué trazas? Las que sean útiles. Entonces pienso la traza, hago el gráfico de la curva en R2 y después intento llevarlo al plano correspondiente donde haya creado esa traza. ¿Sí? Ahora, si dos de esas trazas respetan la misma forma, entonces adoptaría la superficie el sufijo oide. ¿Sí? Si tengo dos parábolas tendría un paraboloide, si tengo dos hipérbolas tendría un hiperboloide, etcétera, etcétera. El nombre que le hace falta para completar se lo daría a la última traza. Es decir, pensemos algo rápido. Sin hacer el gráfico, intentemos determinar, por ejemplo, ¿esto lo puedo borrar? ¿Sí? A ver. Sin graficar, pero únicamente determinar qué tipo de ecuación, qué tipo de superficie, perdón, representaría esta ecuación. Entonces, únicamente determinar qué tipo de superficie me genera esto. Pienso en las trazas. Si elimino la X, ¿qué me quedaría? Una parábola. ¿Sí? ¿Todos ven que si elimino la X me queda una parábola? Si elimino la Y, otra parábola. Seguro tengo un paraboloide. ¿Bien? Tengo un paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide tengo? Le empiezo a dar valores a Z. Si yo le doy, por ejemplo, a Z igual, qué sé yo, 6. ¿Sí? Si yo hago Z igual 6, me queda 2x cuadrado más 3y cuadrado. ¿Qué curva representa esto en R2? Una elipse. Una elipse. Una elipse. ¿La vieron en la clase anterior? Tal vez vieron la elipse, pero dividiendo acá, por ejemplo, todo por 6. Divido por 6, divido por 6. Esto me quedaría aquí un 1. Esto me quedaría 2 dividido 6. 6 al cuadrado sobre 3. Y 3 dividido 6. ¿Cuánto es? Me queda abajo un 2. Me queda algo así. Y a esto tal vez lo pensaron, bueno, así estaría bien, o tal vez lo pensaron así y así, y a esto le dieron el nombre de elipse, ¿sí? Fácil de recordar, suma de cuadrados de diferente coeficiente es una elipse. Entonces tengo una suma de cuadrados, diferente coeficiente, una elipse. Entonces esto representaría un paraboloide elíptico. Elíptico. ¿Sí? Bien hasta acá. No es más que esto, la verdad. Ahora es solo practicar y hacer muchas trazas e intentar hacer los gráficos en R3. De todos los ejercicios del final, este me parece que es el regalo. Esto es muy fácil, así que háganlo. Hagamos otro ejemplo. El cono. Ah, pero no había otro. Sí, ¿no estaba? No lo sé. Ah, bueno. Bien, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Bueno, no importa. Bien. Z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿es una superficie cilíndrica? ¿Cuáles eran las cilíndricas? Una variable
Les faltaba una variable, ¿no? ¿Esta es una cilíndrica? No, tiene todas. Tiene X y Z. Porque si fuese una superficie cilíndrica, la estrategia es mucho más fácil. Grafico en R2 la curva y lo hago crecer en torno a la letra que le hace falta. En este caso no es un cilindro, tiene X y Z. Entonces utilizo las trazas. ¿Sí? Entonces empecemos a ver, por ejemplo, la traza X igual a 0. Entonces voy a pensar que X es igual a 0, Z es X cuadrado más Y cuadrado. Bien, estas dos ecuaciones, ¿qué ecuación me generan? Se te iguala ahí. A ver, no tan rápido, Se te iguala el módulo ahí. A ver, me quedaría Z igual a la raíz de Y cuadrado, ¿no? Me quedaría Z igual a la raíz de Y cuadrado. Ahora, en sus mentes, esta raíz simplifica al cuadrado, pero lo que pasa es que yo puedo considerar valores de Y tanto positivos como negativos, porque fueron elevados al cuadrado. Entonces realmente cuando simplifico no me olvido de colocar un módulo. Me quedaría Z igual módulo de Y, ¿no? Voy a poner ese detalle. Ahora lo que hago es dibujar esta curva en R2. Perdón, la variable independiente sería Y y la dependiente sería Z, ¿no? El gráfico del módulo de Y, ¿cómo es? Una B corta, ¿sí? Una B corta. Esto sería algo así. Esto sería algo así, ¿no? Ahora lo que hago es esto mismo, llevarlo a R3 y dibujarlo en el plano correspondiente. Esta vez la traza fue X igual a 0, entonces tengo que dibujar en este plano esta curva en el plano X igual a 0. A ver. X y Z. Tengo que dibujar esta B corta en el plano X igual a 0, es decir, en el plano ZY, como si tuviese que dibujar en la pared de allá. Entonces aquí viene algo así, y la parte de allá, la verdad es que la veo punteada, me quedaría algo así, ¿no? Esta acá. Esto es X0. Sí. Sería esto, si lo pienso en R2, así plano, y algo así si le doy un poco de profundidad, que sería esta B corta que está acá. Bien. ¿Dudas? Hasta acá. Bien, nada. Podría pensar en la traza cuando X valiese 1. Sí, claro, pero eso me genera otra curva, acá mucho más complicada. Y después la tengo que graficar en el plano X igual a 1. Muy complicado, me quedo únicamente con esta traza. ¿Sí? Bien. Borro esto. No sé para qué borro esto, pero... Ahora, pensemos en otra traza. Por ejemplo, díganme ustedes. Y igual 0. Entonces, si es igual a 0 y Z es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Estas dos ecuaciones, ¿qué ecuación me generan? Z igual módulo de X. Es el mismo gráfico que hice hace un momento, pero en otro plano. Tengo X, tengo Z, y es Z igual módulo de X. La misma curva, pero en otro plano. Bien, la verdad es que aquí hay un poco de trampa con lo de oide.
porque sería muy raro que se llamara un rectoide o algo así, o un moduloide, así que adopta el nombre de cono, ¿sí? Nada, este sí es diferente a los demás. Los demás sí se comportan con lo de oide, esto es un cono. Lo que hace falta determinar es qué tipo de cono es, pero al menos es un cono, cuando se obtienen estos módulos. Bueno, esto lo intento graficar en R3 en el plano ZX. El plano ZX es esa pared de allá. A ver, aquí viene algo así. Y viene ese otro, que si lo intentase ver acá, sería este otro. ¿No? Muy bien. Nos hace falta una última traza. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Sí? Bien. Esto lo borro. Y esto lo borro. Entonces, me hace falta otra traza, pensando en la variable z, ¿no? ¿Qué traza se les ocurre? Z igual a 1. ¿Por qué no z igual a 0? Porque se ve que es un punto. Muy bien. Si yo reemplazase a z por 0, después para despejar esta raíz lo que puedo hacer es elevar al cuadrado, pero me quedaría una circunferencia centrada en el origen de radio 0. Me quedaría el punto que no me servía antes, que no me da información. Así que esta traza la verdad es que no me sirve mucho. Me sirve la traza z igual a 1, por ejemplo. Si z es igual a 1 y z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, estas dos ecuaciones me generarían 1 igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y si quisiera ver mucho mejor cómo es esta ecuación, qué curva representa, esta raíz me la puedo quitar de encima elevando al cuadrado, ¿no? Entonces esto me quedaría que 1 es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué curva representa esto? Circunferencia centrada en el origen, radio 1. Muy bien. X y tengo una circunferencia centrada en el origen, radio 1. Que cuando la quieras llevar aquí a R3, tengo que dibujarla en z igual a 1. Entonces tengo que dibujar la altura 1. Tengo que intentar hacer esa curva a z igual a 1. Es decir, este cono se une con circunferencias, lo cual lo transformaría en un cono circular. Vamos a llamarlo simple y después hablamos por qué el simple. Sí, pero es un cono circular. A ver, si yo lo pensase, esta traza, la última que hicimos, y pensara todas las posibles trazas, todas las posibles curvas, se terminaría generando esta superficie. Ignoren esta parte de arriba, pero es por una cuestión de dominio del graficador. El graficador grafica como bajo un cuadrado y cuando le da altura quedan estos cortes así, pero imagínenselo hasta acá. Sí, siempre son circunferencias. Una duda. Sí, Cuando claro. la traza es igual a 0, ¿no quedaría una circunferencia? ¿Cuál, perdón? Cuando planteamos que z es 0. A ver, si z es 0 Claro. y z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto me quedaría que 0 es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿qué ocurre? ¿No te genera un círculo que estaba a la altura de z igual 0? A ver, bien, sí, me genera eso. Si esta raíz la paso de este lado, me queda 0 igual x cuadrado más y cuadrado. Lo que me dices es cierto, es una circunferencia centrada en el origen, pero ¿de qué radio? Ah, ahí está, 0. Ahí está, 0, ¿no? Que sería este puntito de acá.
Por eso no la hicimos, por eso dijimos como, bueno, esa no me brinda mucha información. A ver si va a aparecer. Claro, no. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué pasa si yo hubiese pensado, por ejemplo, en la traza z igual menos 1? Si yo hubiese pensado en esta traza. ¿Queda abajo? Radio negativo. A ver, si reemplazo z por... me queda un absurdo, ¿no? Porque yo reemplazaría el menos 1 en la ecuación y me quedaría menos 1 igual, me quedaría esto, ¿no? Me quedaría un absurdo. Esa traza no existe. ¿Sí? No podría pensar en esa traza. No existe, esto no existe. Y pensémoslo, en el gráfico se ve, porque si yo pienso en z igual menos 1, no hay ningún punto de esa superficie que esté por debajo, ¿no? Bien, entonces cuidado con hacer las trazas. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? 9:22. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Muy bien. Ya casi terminamos. A ver, al igual que antes, a mí me interesa identificar la superficie y hacer un bosquejo, ¿no? Como este, ahí me quedó. Si yo hiciese, por ejemplo, esto, ¿qué creen ustedes que se forma? Un cono elíptico. Un cono elíptico. Porque si yo elimino la x, me queda z igual módulo de y. ¿Sí? Ahora, si elimino la y, me queda z igual a raíz de 2 módulo de x. Viene a ser el mismo gráfico, solo que tal vez el módulo se achica un poco. ¿Sí? Y si le doy valores a z, me generarían elipses, por lo cual me generaría un cono elíptico. ¿Sí? ¿Cómo? También es simple. Sí, también es simple. Ahora vamos por qué lo de simple. Vamos a hacer otra cuádrica. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Vamos con otro ejemplo. Z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. No vamos a hacer muchos cálculos de trazas, sino vamos a pensar esta cuádrica en torno de lo que ya sabemos. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de superficie me representa eso? Un cono doble. Un cono doble, ¿sí? No tiene mucha gracia. Opción 1, si no tengo idea de qué me están hablando, es hacer las trazas. Entonces elimino la x, me fijo qué curva se genera, elimino la y, me fijo qué curva se genera, elimino la z o le doy valores a z y me fijo qué curva se genera. ¿Sí? Esa es la opción 1, que es la que aprendimos. ¿Está bien? Sí, claro, está bien. Pero alguien me puede decir, ¿qué pasa si trabajo esto un poco algebraicamente? ¿Qué pasa si intento despejar, por ejemplo, la z? Entonces intento despejar z. Me quedaría z igual, y este cuadrado pasa acá como una raíz. Pero la verdad es que no tengo ninguna restricción para z. Z podría tomar valores positivos y negativos. Entonces, al aplicar esta raíz, yo no me podría olvidar que acá agrego un módulo. Si el módulo de z es igual a esta raíz, es porque z es más o menos esta raíz. De aquí yo saco que z es la raíz positiva, x cuadrado más y cuadrado, o que z es menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? La de arriba la acabamos de hacer. La de arriba es este cono circular simple. La de abajo es la misma ecuación, pero tiene un menos. Y al igual que ocurre en análisis 1, ese menos lo que hace es que lo refleja respecto del eje. Entonces este gráfico que acabo de hacer aquí se va a reflejar respecto del eje Y, se va a ir hacia abajo. Entonces es esta misma superficie, pero también incluye la parte negativa. Es decir,
tendría que pensar esto, pero para valores negativos. Lo que me generaría un cono doble, un cono completo. Que de hecho este es el cono original. De este cono es que se desprendían todas las cónicas, ¿no? Este fue la primer cuádrica que se estudió, de hecho. Esto es un cono circular doble. Por eso el anterior era simple.